Es la 1:20 de la tarde, es miércoles, nos adentramos ya en la aventura de educar, pero hoy vamos a hablar, les invito a que se quede con nosotros, de un asunto muy de actualidad y muy polémico, de las leyes educativas y de los libros de texto. Algunas administraciones están denunciando el currículo ideologizado de esos nuevos planes educativos, incluso se niegan a aplicarlos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya ha recurrido a alguno de esos planes ante la justicia y en las últimas horas incluso ha pedido a los colegios que utilicen los libros del año pasado, aquellos que estaban en vigor con la anterior ley educativa, con la LOMCE. Pues para ello, ya como cada semana nos acompañan Paloma Martín Esperanza. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Javier Segura, ¿qué tal? Muy bien. Tema polémico de actualidad, sobre todo en las fechas en las que estamos, con el fin del curso ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, yo me pongo en la piel de todo el mundo. Sí. Porque las editoriales yo creo que ahora mismo tienen que estar pasándolo muy mal, porque claro, dices, poner en tela de juicio su trabajo, pero a la vez, por ejemplo, quién va a comprar, qué libros, cómo, o sea, es un momento delicado, ¿no?, en el que nos han colocado. Tanto para las editoriales como para los profesores, porque claro, es que hay que entender bien de dónde surge esta polémica, ¿no? Lo primero, lo has dicho tú, Raquel, de ese sesgo ideológico que aparece ya en los libros que hemos ido viendo, que se están publicando. Luego, el tema de los plazos, que decía ahora mismo Javier, las editoriales apenas tienen tiempo para hacer sus publicaciones y además esto perjudica sobre todo a las editoriales pequeñas, porque las grandes tienen esos medios, pero las pequeñas no. Los profesores, que no saben todavía qué contenido tienen que dar el año que viene o con qué libros van a contar, con qué libros no, y luego las comunidades autónomas que tienen derecho a un 40% del currículum, que no les da tiempo por los plazos de los reales decretos que se acaban de aprobar, etcétera, a incluir sus presupuestos, sus propuestas, ¿no? Por lo tanto, claro, es que es una polémica que tiene muchos vértices y que afecta a muchos, en último término a los alumnos. Madrid se ha negado, lo contaba ahora mismo Raquel, pero Andalucía también ha dicho que no llega a tiempo, y Galicia. Sí. Al final, si una comunidad autónoma dice, bueno, yo acepto los criterios de la LOMLOE, pero los alumnos van a seguir con los libros de la LOMCE, se puede perfectamente, ¿no? En principio, parece que sí, no sé si se... Tiene muchas dificultades, obviamente. Son dos leyes con parámetros educativos distintos, ¿no? Por ejemplo, aunque existían las competencias, pero todo el tema competencial que se le da tanta fuerza ahora, digamos, es muy de la LOMLOE, ¿no? Entonces, claro, decir, trabajar con un libro de texto generado para otra ley educativa realmente es complejo. Se puede, porque en última instancia es el profesor el que hace la programación y puede utilizar distintos materiales pedagógicos, incluso no tener libro de texto podría ser, pero evidentemente es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que hay que retrotraerse, o sea, el tema es que esta ley ha sido gestada primero sin consenso desde el inicio, ¿no? Si recordáis, ya en plena pandemia se generó la ley, cuando nadie podía plantear nada, hubo dos manifestaciones potentes, ¿no?, de la plataforma Más Plurales, pero claro, ya se generó así, se metió rápidamente en el Parlamento, se aprobó y ahora ha ocurrido algo parecido, o sea, ya en la gestación ha sido con plazos muy cortos, es que estamos ya finales del curso y se tiene que aplicar para el curso que viene. Entonces, una ley educativa hecha así, pues está abocada a que haya muchos problemas, claro. Está fracasando nuestro sistema educativo porque hay cambios de leyes cada 2 por 3. Bueno, estoy hablando en términos generales, pero cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un cambio de ley, tenemos una ley de hace 2 años, ahora se vuelve a modificar y es una locura. Pues desde luego, porque es que eso, claro, afecta al sistema en general, ¿no? O sea, lo que haría falta es un gran pacto educativo, que se habla tanto de esto y que es muy difícil llevarlo a término por las posiciones que tienen unos partidos y otros, pero es que es absolutamente necesario que haya consenso con todos los agentes educativos, no solo al ámbito político, con los profesores, con los padres, con las asociaciones. Es clave. Bueno, primero, una pequeña matización que yo creo que es interesante. Curiosamente, las leyes que hemos tenido educativas en España han sido todas gestadas desde el Partido Socialista, en concreto. O sea, el Partido Popular gestó la LOCE, pero inmediatamente se cortó. Es decir, las demás han sido como modificaciones, incluso la del Partido Popular, la última, la LOMCE, no dejaba de ser también una modificación de la LOE, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es que no haya habido, cada partido ha cambiado y ha sido todo, pero sí que es verdad que eso sí ha generado una inestabilidad, ¿no? Y sobre todo que es un tema muy, iba a decir, ideologizado. O sea, en ese sentido hay que pensar
y yo creo que merece la pena reflexionar un poco, si queréis, como un poco más a fondo de qué claves educativas hay de fondo que nos llevan a estas situaciones, ¿no? Precisamente de esto que estamos hablando ahora mismo en mesa, hemos salido a la calle a preguntar ¿por qué creen, por qué consideran que los políticos no se ponen de acuerdo pues, para crear una ley educativa que permanezca en el tiempo? Esto es lo que nos han dicho. Cuando ellos cambian las leyes es porque ni siquiera ellos saben qué hacer con esta situación. Me opongo a que los niños tengan que cambiar cada año de libros, porque yo, que soy madre, yo sé lo mucho que cuesta. Mira, ahí me has dado donde más me duele, que yo soy maestra. Te podría hablar aquí durante horas. Creo que tendría que haber un consenso de mantener una ley educativa que no sea una moneda de cambio para los políticos, una ley educativa que dure pues por lo menos la vida escolar de los menores. Si hay cambios que sean para mejorar lo que ya estaba. Doy patadas porque es que yo no entiendo los cambios que están haciendo. Ya no solo entra, como escuchábamos, el valor económico de estar comprando libros cada año, porque al final los hermanos no pueden heredar, sino la ideologización que se mete en ciertas asignaturas. Bueno, casi en todas las asignaturas, porque hay una carga ideológica que llega incluso hasta las matemáticas. Mismamente, ayer veía un libro de texto de matemáticas que incluía la siguiente frase: las matemáticas ayudan a combatir la desigualdad y el machismo porque la palabra matemáticas es en género femenino. O sea, es que es una cosa surrealista, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo hablábamos antes Javier y yo fuera de micro, ¿no? Que al final las editoriales, ante un planteamiento que impone la ley, en este caso matemáticas con perspectiva de género, pues tienen que buscar cómo llevar eso a un libro de texto y claro, es que es muy difícil. En las matemáticas es en muy las matemáticas, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, en la filosofía, que ahí la carga ideológica es grandísima. Un libro de una editorial en concreto muy conocida veía cómo en casi todas las páginas del libro aparecía el logo de la Agenda 2030, filosofía de la Agenda 2030, cómo plasmar en la práctica esta filosofía, ¿no? O sea, claramente son las propuestas del gobierno llevadas pues de un modo muy descarado, desde mi punto de vista, a los libros. Sí, en ese sentido hay que ver lo que le toca a cada agente. O sea, las editoriales no les queda más remedio que coger lo que es la ley y ahora aplicarla a un libro de texto. O sea, que el problema originario, aunque ahora se está focalizando en los libros de texto, y es verdad que unas editoriales pueden incidir más o suavizar, pero el problema en sí de ideologización está en la propia ley. Y ahí hay un parámetro que está clarísimo, además es declarado, o sea, todo el tema de ideología de género que sea transversal a todas las asignaturas, etcétera. Claro, el tema, ¿cuál es el delicado? Pues que es una ideología de un partido concreto, que tiene derecho a tener una perspectiva, una ideología, pero ahora aplicado a toda la educación, ¿no? Ahí hay uno de los parámetros que decíamos antes. Si tú concibes la educación como una herramienta para generar una sociedad en el futuro, entonces estás planteando que el político tiene un proyecto y ese proyecto lo va a, por medio de la educación, ir construyendo. Claro, eso te hace que inevitablemente la educación concebida así, que no tendría por qué ser concebida así, se plantea como campo de batalla de los políticos. Y me da igual que el proyecto de futuro sea construir un proyecto nacionalista, por ejemplo, y la educación al servicio del proyecto es, o, en este caso, un proyecto con una ideología concreta y utilizo la educación para eso. Porque luego llegará otro partido político y con la misma legitimidad dirá, pues mi proyecto político para la sociedad va a ser otro. Y entonces ahí es donde tenemos un grave riesgo de manipulación, de direccionismo de los alumnos, ¿no? Y eso es muy riesgo. Hablábamos de las matemáticas, decíamos que ahí es complicado, pero vamos a centrarnos en otras asignaturas. Lucía, por ejemplo, en la historia, en la filosofía, cuéntanos. Sí, vamos a ver las diferencias entre una ley y otra, concretamente con la asignatura de Historia de España de segundo de bachillerato. La LOMCE, por ejemplo, siempre ha hecho hincapié en una concepción cronológica de la historia, en ir viendo, en ir estudiando los acontecimientos conforme transcurren, uno tras otro. Sin embargo, la LOMLOE pues opta por una concreción temática. Mientras que la LOMCE favorece la historia general, la nueva ley contempla estudiar solo la historia contemporánea, deja de lado, por tanto, acontecimientos anteriores tan importantes como la prehistoria. Otra de las diferencias con la primera ley, por ejemplo, que favorece el estudio, los conocimientos, mientras que la segunda pues favorece el enfoque competencial, es decir, que lo que importa no es el conocimiento, sino el conseguir
conseguir herramientas para interpretar el presente. La antigua ley se centra también, por ejemplo, en procesos puramente históricos, mientras que la nueva norma pues, se centra en aspectos como las desigualdades sociales. Siguiendo esa línea, la LOMCE se focalizaba en contenidos históricos y a partir de ahora, pues fíjense, se incluyen contenidos económicos, sociológicos y también politológicos. Y otra de las grandes diferencias con la nueva ley, los alumnos van a recibir menos horas de esta materia de Historia de España, concretamente 17 horas y media menos que con la antigua ley, con la LOMCE. Y es que, por tanto, de este modo pues se da peso a otras materias, Raquel. Paloma, hay muchas diferencias. Sí, la verdad que este es un tema que a mí me toca especialmente porque yo soy historiadora y me dedico también profesionalmente a ello. Y es que la historia es una herramienta imprescindible para el análisis de todo, ¿no? de una vida. Entonces, ciñéndome un poco a lo que ha comentado la Real Academia de la Historia sobre este borrador en concreto, el de segundo de bachillerato, pues hay que tener en cuenta que es una perspectiva muy presentista, donde se focaliza, como nos ha contado ahora Lucía, toda la enseñanza de la historia en la época contemporánea, dejando atrás episodios relevantísimos de la historia de España, como son el Renacimiento con el reinado de los Reyes Católicos, toda la época de los Austrias, incluso antes la Hispania romana. O sea, estamos hablando de acontecimientos que son claves y que nos van a ayudar, sin duda, a entender también la época contemporánea. Claro. Por ejemplo, el temario de segundo de bachillerato se divide en 3 bloques. Fijaos que los 3 bloques tienen que ver con la historia, uno, pero cogido con pinzas. El primero es Sociedades en el tiempo. Bueno, ese puede ser contenido histórico. Pero es que el segundo es Retos del mundo actual. ¿Eso os suena a historia? Nos hemos saltado una parte. O sea, Retos del mundo actual. Y el tercer bloque es Compromiso cívico. Bueno, pues tampoco suena muy a conocimiento histórico, ¿no? Entonces lo que se está haciendo pues es desde el presentismo intentar plantear grandes temas como son las desigualdades sociales, el tema de la desigualdad de género, etcétera, e intentar analizarlos con la óptica del tiempo, ¿no? Pero claro, es un planteamiento muy complejo. Lo mismo que esa confusión que hay entre la historia y la memoria, que está presente en toda la ley y que yo creo que también es particularmente grave. La historia es una ciencia y hay que estudiarla como tal, y la memoria es una cuestión subjetiva. Se habla constantemente de memoria histórica. Eso no existe. O sea, la memoria no es histórica. Aquí me llama la atención, por ejemplo, hemos visto la asignatura de Historia de España, segundo de bachillerato, este borrador. Sí. Borran la prehistoria. Claro. Pero, por ejemplo, en libros de texto de primaria sí que incluyen a la prehistoria y le dan mucha relevancia a la mujer de la prehistoria. Sí. Sí, o sea, entonces, claro, lo que ¿cómo la quitan en un segundo bachillerato? Bueno, es verdad que también... Sí, bueno, apelan un poco a que hay poco tiempo. Pienso, ya hemos estudiado la prehistoria bastante. Sí, apelan a que hay poco tiempo en bachillerato, entonces que hay que focalizar. Lo que pasa es que es una pena, porque en bachillerato uno aprende unas claves que le sirven como cultura general para el resto de su vida. Y es que luego nos llegan los estudiantes a la universidad muy verdes, porque en bachillerato no se ha incidido bien en conocimientos que son realmente básicos. Y el bachillerato debe reunir esos saberes básicos. Sí, y la cronología también me llama bastante la atención, ¿eh? Sí, no romper con el estudio cronológico de la historia, y que, digamos, es como la estructura mental que tenemos todos, y ir a bloques temáticos. Claro, de entrada, ¿qué bloques temáticos eliges? ¿Cuál es el criterio de esos bloques? Porque ya estás poniendo la lupa en un aspecto muy, muy, muy concreto, ¿no? Y luego la otra es... yo creo que ese esquema presentista tiene algo que ver con la cultura woke, con ese romper con la historia y juzgarlo todo desde nuestros conceptos actuales, que también no deja de ser como un esquema, iba a decir revolucionario, es decir, todo empieza ahora, somos el único esquema de pensamiento, ¿no? Eso planteado sobre toda una asignatura, claro, te deja un esquema muy subjetivo, ¿no? Y de nuevo, muy planteado desde... legítimo, pero desde una visión concreta de la vida, de una ideología política, ¿no? Pues hablando de esa visión, si os parece, vamos a hablar con una persona que sabe mucho de modelos educativos, que es José Víctor Orón, director de la Fundación Up to You. Buenas tardes. Muy buenas, muchas gracias, Paloma. Bueno, José Víctor, acabas de publicar hace apenas 3 días en el periódico El Debate un artículo en el que planteabas que, a pesar de que hay muchas novedades, entre comillas, o innovación en la educación, seguimos dentro del modelo educativo de la letra con sangre entra. A mí esto me ha parecido muy sugerente. No sé si nos puedes desarrollar un poco el tema.
Sí, pues que las formas van cambiando, pero el modelo es el mismo, ¿no? Si antes era la letra con sangre entra, pues ahora parece que sea con esta afectivación de todo, pues la letra con baile entra, ¿no? Y si antes entraba letra, pues ahora entra capacidades o entra competencias, ¿no? Donde yo veo el problema es que la educación lo que quiere es desarrollar personas y capacitar personas no es lo mismo que desarrollar personas. Entonces, se buscan distintas capacidades, ¿no? De hecho, ahora que la educación está cogiendo un giro un tanto ideologizado, porque se trata de transmitir ya una ideología, estaríamos volviendo incluso a la versión más antigua de la letra, porque es una letra, es una ideología, es una forma de pensar. Antes eran conceptos, pero igual ahora es forma de pensar. Entonces, estamos cambiando muchas veces como cambiando de pintura de la casa, pero con la misma casa, ¿no? Si simplemente se atiende seriamente a la investigación es muy evidente, es muy clara. Aquello que genera una nueva educación es una nueva forma de relacionarse del profesor con el alumno. ¿Dónde está el centro de calidad de una educación? Es en una buena formación del docente. Un docente bien formado puede dar una clase de historia con perspectiva cronológica o con perspectiva temática, pero si está bien formado. Sí, entonces, la apuesta sería, ¿usted quiere de verdad cambiar la educación? Métase con la formación del docente y no vaya disimulando, cambiando sencillamente temarios, giros, que no son más que excusa para volver a ese esquema de la letra, pues ahora con baile y simpatía entra, pero acaba siendo lo mismo. José Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo estaba usted diciendo ahora mismo, al final es un baile de cambios, pero el mayor perjudicado, no sé si está de acuerdo, es el alumno, ¿no? No, siempre. Es decir, el alumno siente que no se está apostando por su persona, ¿no? Es decir, se está buscando una visión del alumno que tiene como que encajar en la sociedad, como si cada alumno fuera una especie de pieza de engranaje, ¿no? Entonces, el alumno de alguna forma se siente manipulado, porque dicen, bueno, aquí están buscando que encaje, pero no se están preguntando yo qué puedo aportar de novedad realmente a esta sociedad, si en mí hay algo, ¿no? O sea, sigue habiendo una mentalidad en la que el alumno es un pobre que hace falta enriquecerlo, en lugar de tener una visión, una mirada sobre el alumno de que como persona pues tiene toda la riqueza interior y que hace falta generar espacios donde pueda darse esa expresividad y ese crecimiento, ¿no? Además es eso, o sea, esta mentalidad de que a veces un profesor, yo le preguntaba, ¿y tú por qué preguntas en clase, no? Y el profesor pregunta, no, para ver si me siguen. Y bueno, ¿y quién ha dicho que te tengan que seguir a ti? Yo pensaba que un niño estudiaba la realidad, no que estudiaba tu forma de entender las cosas, ¿no? Entonces, el niño en ese sentido, pues se está viendo como teniendo que satisfacer un montón de expectativas más que descubrir un potenciamiento personal en lo que es la actividad escolar. Porque a lo largo de todos los años de aprendizaje de un alumno, ¿hasta en cuántas ocasiones se puede enfrentar a un cambio de ley? Bueno, pues muchas. Claro, el gobierno, pero que son unas cuantas y al final pueden que le falten ahí conocimientos, claro, si hay bastantes cambios. Sí, le faltan conocimientos, pero en el fondo la instrumentalización sigue estando igual. O sea, que ese es el problema. O sea, lo he dicho antes y lo repito, de verdad que la investigación es sangrantemente clara. La calidad de la educación descansa en la calidad del formador. Entonces, y esto no lo quieren abordar. Entonces, como la educación no deja de ser más que una bandera más instrumentalizada al servicio de corrientes políticas, pues cada uno le va dando el color que quiera, pero al final, como ha salido antes en la pregunta anterior, el perjudicado y el abandonado es el niño. Apostar por una formación personal del docente es la clave, porque si el docente tiene que ayudar a que la persona crezca, solo puede ser si él mismo está en un proceso de crecimiento. Solo un profesor, solo un docente integrado puede ayudar a que el alumno viva procesos de integración. Solo un docente que sea creativo ante los problemas de su vida
realmente podrá potenciar que el alumno pueda ser creativo frente a los problemas de su vida, ¿no? Cómo usar todo ese bagaje cultural para ponerlo al servicio del encuentro, me parece que es la tarea pendiente que no se está abordando en el paso de una ley y otra ley. Con esta pretensión de querer objetivarlo todo, se está poniendo la carga en la competencia, cuando habría que dar un paso adelante y decir, bueno, capacitación, ¿para qué? Será capacitación para favorecer el encuentro interpersonal, para un tipo de sociedad. Y entonces el niño descubre pues, que toda su persona está siendo requerida y aparece otro modelo educativo que está centrado en la persona. José Víctor, poníamos el foco en el profesorado. ¿Cómo está a su juicio la formación de los profesores en nuestro país? Bueno, en nuestro país no, a lo largo y ancho del mundo, es paupérrima. O sea, es decir, tú fíjate lo que le piden a un ingeniero para trabajar con una piedra y un hierro, porque es con lo que trabaja, con piedra y hierro. Y luego tú mira lo que le piden a un docente para ser profesor. Hombre, todo el mundo yo creo que va a aceptar que la persona es como más complicada que el hormigón. Y en cambio tú dices, para trabajar con el hormigón están exigiendo muchísimo más. Es decir, la formación del docente es literalmente paupérrima. O sea, haría falta una transformación muy grande, pero esto no es de España, ¿eh? Esto es a lo largo y ancho del mundo, y en todos los ámbitos. O sea, es creerse de verdad que se está trabajando con lo mejor de una sociedad, que son los niños, ¿no? Entonces tú dices, a los mejores habría que ponerles a trabajar con los niños, ¿no? Y habría que realmente formarles y ser profesores muy, muy, muy demandante, porque tienes que ser de todo un poco, o sea, para atender la realidad del niño. Entonces, esta formación que bueno, pues si vas de algún tipo de grado superior, ¿no? Pues con algún tipo de máster, o si sencillamente accedes por magisterio con estos años de formación, es una cuestión muy, muy pobre. Hace falta una nueva mirada, ¿no? Porque no solamente habría que replantear los planes formativos, ¿no? Sino incluso cómo es mirada la educación, cómo está siendo valorada por los propios padres. Yo creo que hace falta un cambio sistémico para poder atender con todo detalle lo que es la educación de la persona. A mí, José Víctor, este planteamiento me parece que es muy importante, ¿no? Porque comentábamos antes que cuando se plantea la educación como una herramienta para cambiar una sociedad y, digamos, en el fondo hay un riesgo de manipulación, frente a este planteamiento tú estás haciendo otro que a mí me recuerda mucho a Abilio de Gregorio, por ejemplo, que lo hacía también, es una educación personalizadora, es decir, que te centras en la persona, desarrollar. Eso luego traerá una sociedad mejor, si tienes personas mejores, ¿no? Pero que es un cambio radical y yo creo que sería además como la forma de salir precisamente de esa pelea política, ¿no? ¿Cómo lo ves este punto? O sea, yo creo que sí. Se ha mencionado ya esta especie de necesidad de un pacto de Estado, ¿no? Que sería pedir a todos que dejaran de usar la educación como una cuestión política y entonces pasar a este tipo de centramiento, ¿no? Que sería una educación centrada en la persona, centrada en las relaciones, centradas en que todo lo humano pueda florecer con toda su carga de sentido. Hay muchas personas, ¿no? Vamos, este debate, si la educación es una cuestión tecnificada de capacitación o si la educación en el fondo es una propuesta de sentido, es un debate que está desde el propio origen de la educación en Platón. O sea, allí ya se planteaba si valía la pena enseñar retórica como una cuestión teórica o si como una experiencia de encuentro con los demás. Porque quien lo usaba como una capacidad acababa usando esa retórica para pegar desgarrones a los de al lado intentándole dejar en ridículos y acababan tan descreídos de la vida como sus propios profesores. Entonces, hace falta este cambio. Pero entonces, en este cambio es entender que la educación es desarrollar personas con todo el peso de lo que esto significa, ¿no? Y esto, yo creo que lo que tiene que plantearse es que el centro de la educación es saber qué propuesta de sentido se le está dando al alumno en clase. Porque la propuesta de sentido del mundo, en el fondo, es la propuesta de cómo comprenderme a mí, cómo comprender las relaciones. Eso es lo que se está aprendiendo en clase.
Es decir, habría que tener una clara conciencia que educar, incluso en lo más básico, está siendo una propuesta de sentido. Entonces, cuando yo educo y todo es medible y las mediciones se usan para la comparación, estoy haciendo una propuesta de sentido. Y es que la capacitación de uno se usa para saber quién es más fuerte que otro. Esa es la propuesta de sentido. Pues, si yo cojo y educo para favorecer ese encuentro, estoy dando otra propuesta de sentido. Claro. Entonces, todo esto es un debate que es el que está realmente en juego en la educación. Nos quedamos con eso. José Víctor Orón, director de la Fundación Up2You, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Lupa. Gracias a vosotros, un abrazo. Un placer. Bueno, al final yo creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Da para mucho. Siempre va a haber gente que no esté a favor. Sí. Cuando vuelvan a cambiar el programa, los libros, tal, no va a contentar nunca. Otra vez volverá. Es el planteamiento que hay. Paloma Martín, Javier Segura, gracias. Seguimos la semana que viene hablando de educación. Nosotros seguimos en La Lupa, señores, en uno.